Mi nombre es Martín. Desde principios del 2023 empecé un viaje, una aventura. Me propuse recorrer los ramales ferroviarios de pasajeros de todo el país. Los ramales activos y los abandonados. Un relevamiento independiente con el fin de registrarlo en un documental. Y este es el diario de viaje. Acompáñame en este canal. Sobre rieles argentinos. Hoy en Sobre Rieles Argentinos, el tramo final del ferrocarril de Puerto Madryn a Alto Las Plumas y Dica Meguino, 2 puntas de rieles. Antes de seguir con el viaje, es importante aclarar que este ferrocarril cambió de nombre 4 veces. Después de recorrer las 12 estaciones emblemáticas de la traza, las estaciones galesas, seguimos camino a nuestro próximo destino, Boca de Zanja. Al entrar vemos antigüedades del ferrocarril como también maquinarias antiguas del campo. Boca de Zanja tiene la particularidad de estar a metros del río Chubut y hoy en día dentro de un campo privado. Hernán, el propietario, nos abre la puerta y nos acompaña a recorrerla. En un día muy caluroso como el día de hoy, uno se tienta a tirarse al río Chubut, pero Hernán nos comenta que es un agua muy fría porque es de deshielo.
Estamos en Boca de Zanja, dentro de un rato vamos a ver la estación. En este momento encontramos el terraplén de lo que era el triángulo de inversión. Acá tenemos, que lo podemos ver. Acá tenemos las puntas que se unen hacia acá. Hubiera sido interesante poder desplegar el dron, pero hay mucho viento. Así que si lo saco va a parar a Bali. Acá estamos en la punta. Y una parte va para allá y la otra va para allá, unificándose allá atrás, con la forma de un triángulo. Ahí podemos ver uno de los terraplenes y el otro terraplén del triángulo. El triángulo lo podemos ver mejor desde Google Maps.
En la siguiente fotografía podemos ver una comparativa de la estación. Soul searching, fall apart, tunnel vision, hiding in the dark. Well, I ain't gonna holler before I really bleed. Salvation, a quick fix remedy. You said I never could change. I thought I never could change. They said I never could change. Damn right, never would. Leave the light on. Leave the light on. Just leave the light on. Yeah, leave the light on. If I'll ever change, Un agradecimiento a Hernán por abrirnos la puerta de su campo para poder documentar el estado de la estación. Más adelante nos encontramos con la estación Campamento Villegas. En ella vive un señor que amablemente nos abrió la tranquera para que podamos ver la estación. La estación se encuentra en un estado de deterioro.
La estación no tiene restos de rieles o durmientes. Nos comenta el señor que vive ahí, que caza pumas, y nos muestra la piel de uno de los que cazó recientemente. ¡Qué pedazo de bicho, che! No, mira las manos. Una le compré a uno de los negros, un cazador, y compré 2 cueros. Sí. Y el madre, ¿cómo se llama? Rafael Cabluqueo. Era peletero y era quillanguero. ¿Y esos son medio nuevos? Llegamos a la próxima estación, Cañadón Iglesias, que se encuentra en un estado absoluto de abandono. Finalmente llegamos a Las Chapas. Esta estación servía como empalme entre Alto Las Plumas y Dique Meguino. Vemos los restos de la estación. Más adelante llegamos a Laguna Grande, pero no hay restos de la estación, no queda nada. Hay otros edificios, pero no encontramos ningún resto de la misma. Y finalmente llegamos a Alto de las Plumas, Punta de Rieles. Tanto la misma que tenemos también. Acá, está mi señora. Está mi señora ahí. A ver. Inés. Inés. Pero se encuentra con un viejo amigo que conocía de su época como ferroviario. Era el carpintero del ferrocarril y nos hacía unos arcos para tirar con la flecha. No, los arcos los hacía yo. Los arcos los hacía yo. Bueno, mi viejo era mi maestro. Él me enseñó la carpintería, el oficio. Pero los arcos los hacía yo. Tengo uno. Me acuerdo de los arcos. Lo tengo en mi casa. ¿Ah, sí? ¿Todavía? Sí. Primero fue un hotel, como en el sur, que lo hacían de chapa. Sí. Todo de chapa era un hotel. Después ya lo cambiaron, hicieron esto. Las piezas estaban para allá, las habitaciones. ¿Y la estación está del otro lado? No, la estación está allá donde está la casita aquella. Sí. Ahí estaba la estación, acá había otro hotel, 3 hoteles había. De Blade, unos jaleses. Sí. Más allá está la comisaría, que debe estar las bases todavía ahí de la comisaría. Más allá la escuela. Y después se extendía para allá.
Vamos a... Porque acá era todo el ferrocarril, estaban los galpones de carga, todo, habían 2 galpones de carga. Vamos a ver el hotel entonces primero. Están todos más interesados. Qué joya. Dice que hay un sótano por acá. Todos se vinieron para acá. ¿Qué hijo de Puma tiene la cara de? Sí. Muy bien. Sí, animate a bajar. Sí. Yo pasaría, pero hay mucha telaraña. Con la mía también al hombro. Sí, porque esto continuaba para allá Todo de piedra. Continúa para abajo, para allá. y atrás estaba el comedor. Sí, sí. Tiene toda una estructura de madera y Estaba con... que debe ser lo que todo con pilares, lo que va sosteniendo. Y después mandaron solo para pintar la casilla. Y abajo tiene todo. Y acá había una Petromás así de grande que tengo así. Alta por ahí era Petromás, que daba La nafta. casilla, el galpón de carga estaba por allá. ¿Abajo qué? Va, yo no sé. No, ahora no hay nada. Pero antes ponían bebidas, todo. Sí, hay unas bases todas como con chapa. Hay unas bases todas con chapa por allá. Claro, tenían un... Ah, mirá, está. Claro. Bueno, y ahí tuve que hacer un arreglo, me mandaron acá. Después estuve para pintar la casilla, estuve solo. Que yo tenía el andamio ahí, a la mañana temprano me subía al andamio. Y al lado del galpón de carga se juntaban los martinetes. Entonces yo agarraba la escopeta y iba, me cazaba unos martinetes y se la traía acá. Algo así. Y después seguía trabajando. Y la torta. Sí, no, yo cazaba martinetes. Que ahí en el terraplén, ahí hay una, ¿veis que se notan unas chapas que están enterradas todavía? Este es el galpón de carga. ¿Ese galpón de carga? Y acá se ve que hay otro. Aparte de la casilla que hicimos nosotros. Y voy con el piano y le digo, bueno al chino, el chino es el único que acá de la tumba que... ¿El colegio es ahí? No, esta era la comisaría, el colegio estaba allá. Allá. Y para allá había más casas, estaba la casa de los agüeros, ¿viste? Sí. Acá, yo los tengo ahí en unos libros viejos. ¿Sabés qué pasó por acá? Sí. Adolfo Hitler. Ves que ahí, mira, ahí te enseña de que había un galpón algo por todo. ¿Realmente habrá pasado Hitler por acá? ¿Esto que está acá? Sí. ¿Para este lado? ¿O estaba ya hacia allá adentro? No, para allá está. Para allá estaba y acá venía. Este era el terraplén acá. Acá venía el tren. Y acá estaban las vías. Acá estaban las líneas. Telégrafo. Acá estaba. La estación. Sí. Ahí estaba la casilla que nosotros elegimos para el personal del tren.
¿Tiraron todo abajo? Sí. ¿Prendieron fuego? No, lo habrán desmontado. Total, era todo madera y chapa. No había cimiento. Y sacaron todo. Sí. Esto lo han desmontado. Y acá era punta de rieles. Eso era muy terrible. ¿Seguía un poco más o era acá? No, seguía. Acá debía haber un no me triángulo? acuerdo. Debía haber un triángulo también. Porque la máquina venía Sí. y había que dar la vuelta. Y mesa giratoria no Sí. había, así que tenía que haber un desvío y un triángulo. De eso ni me acuerdo. El triángulo, claro, ahí estaba el galpón de carga, Sí. pasando el galpón de carga. Está. Acá hay también cimientos de la estación, ¿eh? Mira los varieros. Esto es la estructura de la estación. Esos son varirones. Los varirones que vimos ahí que hacen de dormir. Durmientes, sí. Pero esto tenía que ver con la estación. Seguramente tendría que ver con el cimiento de la estación. Acá venía, seguía la vía. Mirá, acá se separaba. Acá está el triángulo. ¿Ves? ¿Va o no? ¿Para dónde? ¿Ves? Ahí está. Pasa que no se distingue, pero acá había un triángulo. Ya está casi perdido. ¿Viste acá como casi lo va doblando por allá? Sí. Ahí está el terraplén también. Acá está, este es. Es que primero tenían lo primero que pusieron, el invento que hacía era el triángulo. Sí. Y una derecha y esta dobla para allá. Bien, el triángulo era lo primero que habían inventado, pero lo que pasa es que era muy grande el triángulo. Porque se abría y después tenía que hacer una unión. Y después inventaron la base giratoria que no ocupa nada, que era mucho más fácil. Sí, Baja para allá, sale otra medida para allá. sí. Va casi a medio. No, es triángulo. Triángulo. Sí. Si esto se abre así, mira, Ese no sabe. sí. Si se abre así, allá en algún momento tiene que haber Claro, por allá cruz. cierra el triángulo. Pero no se nota bien. Ya está, sí, está perdido. Yo creo que acá porque he encontrado clavo y eso enseña. Sí. Es que ahí se nota. No, sí, acá está el triángulo. Ahí va. No queda nada. ¿Ves? Acá, ese es el triángulo. ¿Ves? Ese es el que vuelve. Sí. Lo atraviesa. Ahí. ¿Y ustedes de dónde vienen? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí. De Buenos Aires y ellos son de Madrid. Ah. Y una pena que se haya perdido todo esto. Sí, la verdad que sí. Porque viste que nada. Toda la sabe traza. contar nada. No. Ni los planos están bien. Sí, acá Este ya está. cruza para allá. Este es el triángulo entonces. Sí, Ahí se nota poquito, ¿verdad? la unión ahí. Ah. Esa es una de las esquinas. Seguía todo para allá. Y allá se lo tranquilo. Sí. Increíble, ¿no? En esta foto satelital se puede ver mejor el triángulo. ¿Cuándo lo dibujaste? ¿Cuándo lo hiciste? En el 58, ¿En el 58? sí.
¿Y qué dice? Hotel Almacén. Hotel Almacén. 1946. No, ahí dice 1946. 41 me parece. No, 46. Se cayó la patita de la 6. Ah, El 6. había roto, sí. Ahora hay que buscar la foto, a ver si encontramos la foto original. Nick. Porque de noche no se veía y de día tampoco. Sí. Y se veía cuando bajaba el sol y estaba anocheciendo. Decían que se veía. Y estábamos con Mikov en el vagón mirando y charlando. De repente vimos el Sputnik acá en las plumas. Puta madre. ¿En serio? El Sputnik. Sí. El primer satélite. Sí, claro. Y en estas únicas fotos lo que era la estación de Alto de las Plumas. Quiero agradecer a Mónica de Alto de las Plumas por dejarnos visitar el lugar. Seguimos nuestro viaje hacia la otra punta de rieles Dique Meguino. Lo primero que encontramos es el tanque de agua. La estación fue totalmente destruida, solo queda la base. La estación se encuentra a 1 kilómetro del dique. Entre la estación y el dique se transportaba la carga con carruajes y camiones. Bueno, estamos en la estación Dique Meguino. Hay mucho viento. Y acá, la verdad es que no se logra distinguir desde acá, ni con dron, porque hay mucho viento. Estaba el triángulo, era punta de rieles Dique Meguino, una de las puntas de rieles de la traza de Puerto Madryn, Las Plumas, Dique Meguino, Playa Unión.
y acá estaba el triángulo. Y la verdad que está perdido porque estuvieron removiendo tierra, entonces se perdió todo y quedó el triángulo perdido. Ya no se nota. Lo que sí se nota es el terraplén hasta allá donde vemos el tanque de agua y la estación. Ahí lo vemos. La base de la estación. De toda la base de la estación Dique Meguino. Y allá está el tanque de agua. Acá estaba el funicular. ¿Para qué lo sacaron? No entiendo. No, tenía toda una estructura que la tiraron abajo. Ahí viene la escalera. Y acá venía, los rieles estaban ahí. Ahí va la escalerita. En la entrada al dique había un cable carril. Extender el ferrocarril desde la estación hasta el dique era imposible por la geografía. El dique Meguino se construyó con el ferrocarril. Después que se terminó su construcción se usaba muy poco.
Con Bea Herrero decidimos subir la famosa escalera de los 550 escalones, donde al costado pasaba la traza del cable carril. subida fue totalmente agotadora, pero valió la pena. Te invito a colaborar con el proyecto de la siguiente manera. Punto 1. A través de este link que te dejo acá, el alias, puedes transferir lo que quieras, todo suma. Segundo,
En Instagram tenés un botón nuevo en los Reels donde podés enviar donaciones. Y además de eso, hay un botón de gracias que también podés donar debajo del título de los videos de YouTube. Todo suma. Muchas gracias. Y le dedico este video, como todos, a mi hija Sofía Elizabeth.